Dios lo bendiga. Habla su hermano Marcial Benavides Jr. Y Marcel Benavides Escobedo. Aquí con palabra de impacto. Vamos a seguir al siguiente capítulo aquí de 1 de Samuel, capítulo 14. Pero, pastor, ¿me puedes dar un resumen del capítulo 13, la que acabamos de Sí, leer? nos leímos el capítulo 13 concerniente a lo que Saúl empezó a hacer y las primeras guerras o las guerras que empezó Saúl, bueno, no Saúl, sino su hijo, Sí. así simplemente sin poner atención a lo que estaba haciendo, se puede decir, porque posiblemente no había una madurez de conflicto en guerra con los israelitas, pero empezaron mal porque empezaron sin armas y empezaron una guerra, como se dice vulgarmente, a lo tonto. Y también las cosas erróneas que hizo Saúl como rey, y todo eso lo observamos que llevó a que el pueblo de Israel tuviera gran temor y huyera a esconderse. Amén. Y así vamos a empezar también el otro capítulo, y vamos a mirar dónde estaban escondidos y luego comenzaron a salir. Amén. No esperaron las cosas de Dios, no lo hicieron bien a la manera que deberían hacerlo y no esperaron el tiempo. Así es. Adelantaron. Vamos a empezar aquí el capítulo 14 de 1 de Samuel. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas: ven y pasémonos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no se lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Jotob, hermano de Icabad, hijo de Pinés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía que el pueblo de Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos en la gobernación de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es fácil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Otra vez Jonatán no aprendió su lección, ¿verdad? No. Se estaba adelantando, sí, iba y lo estaba haciendo adrede. Ya tenía sus soldados ya dedicados para él, y quiso empezar otra vez El conflicto. otro conflicto. Si entendamos que aquí empieza, estaban en una situación, pues se puede decir regozosa, porque estaban escondidos. Había 600 hombres con Saúl, y ahí estaba Jonatán y el que le ayudaba a cargar su paje de armas, o sea, la espada y el escudo que seas que traía ayudante para que le ayudaran. La situación aquí es que Jonatán le dice a su ayudante: vamos nosotros dos, vamos a enfrentar a la guarnición de los filisteos. La guarnición de los filisteos es un grupo de soldados, posiblemente entre 10 a 20 soldados, dependiendo de la situación. Y yo creo que era el número que había por ahí entre esa guarnición. La guarnición es una donde se puede decir como un fuerte, pero no es fuerte, simplemente es un grupo de soldados tomando control de lo que está, viendo lo que está pasando, y si hay alguna situación, pues ellos ahí están ya listos para enfrentar. La situación es que van. Lo importante aquí que Jonatán sí hizo algo bueno, porque le pide a Dios que le dice: vamos a hacer esta señal. Si es esto, bueno, ahorita vamos a mirar lo que dice en la escritura. Y otra cosa también, los israelitas estaban bajo esta
ocupación de otro gobierno Sí, de los estaban filisteos. ocupados. Y ahora ya tienen un rey. Y yo creo que Jonatán ya se desesperó y quería salir de esa situación. Y tiene mucha razón, pues, de estar bajo la opresión de otro pueblo. Y ya que traen un poquito de movimiento, hay que usarlo. Y como dices, de una manera tuvo razón Jonatán, ya para qué vamos a sufrir otro día más, vamos a empezar esto. Sí, Y tuvo fe, dice que con pocos Dios sí. no se le hace difícil para... Pero también fue A astuto ver, porque pidió una señal. Digo, sí. si nos hablan, es que Ahora, Dios sí, aprendió un poquito, aprendió un sí, poquito. de la situación de la Pero la última vez. situación es que no avisó a nadie y simplemente fueron dos. Sí. Él y el Aún que tuvo luego- más fe. Y deje tú que él ya sabía que es posible, todo para Dios es Sí. posible y quizás ya ha visto ejemplos y también ha oído muchas historias de cómo Dios se glorifica con pocos que traen fe. Sí, aquí él mismo lo declara, dice que pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o pocos. Digo, vamos a darle nosotros. Vámonos. Y fue. Vamos a seguir aquí. El versículo 7 dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dejan así, esperad hasta que llegamos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dejan, mas si no nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado a nosotros a nuestra mano. Y nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ahí le pidió la señal, si los llaman, entonces ya los vamos, si no, es que Dios ya los dio. Sí, Y los recibieron con una burla, ¿no? Sí, Están saliendo de su pozo. Sí, era una burla. Era una burla porque habían empezado la guerra y cuando se les miró difícil, se corrieron, se desanimaron y se escondieron. Entonces aquí los soldados dicen, mira, ya están saliendo los hebreos de los pozos. Vamos a decirles que suban para acá. Ya tenían mucha confianza con ellos. Como quieren, no van a hacer, no tienen miedo. A lo mejor necesitan comida o algo así. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en las manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Es un milagro porque él no tiene la ventaja de estar en la tierra más alta, ¿verdad? Se iban subiendo para arriba. Y aún así andaba matándolos. Sí. Eso es otra cosa que Dios hace a veces. En situaciones imposibles pasa lo imposible. Imagínate si quieres hacerle daño o hacer algo a una persona que está arriba de una montaña, hill. Uh-huh. No tienes la ventaja. No tienes la ventaja. El que está arriba puede ver lo que vas a hacer y todo eso, no estás en el mismo nivel. Está asombroso eso. El 14 dice, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Ellos dos mataron a 20. ¿Qué es una media yugada de tierra? ¿Es un espacio del lugar o qué? Yo creo que es un espacio de lo que se sube para arriba. Ok. Pues sí. Era un espacio pequeño, entonces estoy imaginando. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la gobernación y los que iban ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Qué pasó ahí?
pues ahí miramos la mano de Dios. O sea, Dios les demostró que no eran ellos los que estaban haciendo. Tembló la tierra Sí. también para que sabían que no eran nomás unos buenos soldados. Y entonces en lo demás, de los soldados de los contrarios, se turbaron también. Entonces Saúl comenzó a mirar a lo lejos lo que estaba sucediendo y dijo, ¿qué está pasando? Desde lejos mirar el asunto. Y hubo un estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo, aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Eso lo veremos en el 15. El 16 dice, y los centenales de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín como la multitud se estaba turbada. Y iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasar ahora revista y ven que se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios está entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba y iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl dijo al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que estaba con él llegaron hasta el lugar de la batalla y aquí la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Se miraba el pánico que estaba haciendo el ejército de los filisteos, ¿verdad? El ejército de los filisteos estaban en pánico. Sí. Y se estaban matando a ellos mismos de tanta confusión. Imagínense 2 personas cazando todo eso. Y Saúl quería consultar a Dios, por eso agarró el arca o qué era. Iba a consultar a Dios. Otra de las cosas que no tampoco esperó Saúl en lo que el sacerdote le iba a decir. Quizás había mirado la situación del sacerdote que no está en comunión con Dios. Entonces, él decide, dice, párale, no te mortifiques, vamos a darle para allá. Sí. Porque Jonatán ya había empezado. Sí. Ya, a veces hay cosas en la vida que pasa así, ¿no? A veces ya sabemos cómo está yendo la situación y a veces aún estamos indecisos o queremos una señal de Dios, pero a veces tenemos que leer el cuarto, como dicen los americanos, sí, y saber cómo va la situación. Obviamente siempre a preguntar a Dios, pero si miras que algo va a pasar o tienes que hacer algo en acción, no seamos tan indecisos. Y a veces ya a Saúl aquí miró la situación y es tiempo de actuar. La situación aquí es que todavía no había una coordinación entre su hijo y Saúl. No había vamos a hacer esto. Sería porque Jonatán a lo mejor diría, a lo mejor mi papá no va a decir que no vaya y no haga esto. Y como él quería hacerlo, pues digo, bueno, vamos a confiar en Dios. Y Dios salva con pocos o muchos, vamos a darle. Entonces, pues Dios le respondió porque, bueno, vamos a pedir una señal a Dios, si no nos quedamos aquí. Y también, le dio un complemento a Dios también. Sí. Bueno, la situación es que fue ayudó. En una poca de sabiduría de Jonatán decir, bueno, si no nos dicen que subamos, no subemos, mejor nos quedamos aquí escondidos. Sí. Vamos a mostrarnos y si dicen que si no dice nada, pues no subemos, mejor nos quedamos aquí, nos bajamos para abajo y nos escondemos de vuelta. Pero si dicen esto, pues entonces quiere decir que Dios nos lo va a entregar en nuestras manos. Entonces, por esta situación, Dios se glorifica. Fíjate lo poco que Dios requiere de una situación para hacer algo grande. Y fíjate todo lo que causó estos 2 hombres, ¿no? Porque le dijeron al Señor, ¿sabe qué? Vamos a ir a ver qué es lo que tú puedes hacer esto. Y ahora estoy pensando, ¿qué es la línea que se cruza mucha gente para atentar a Dios? Porque aquí pueden decir que a lo mejor Jonatán estaba atentando a Dios. Para mí no estaba atentando a Dios.
había una situación grave que habían empezado y necesitaban acabarla. Ujú. Ellos sabían que iba a haber guerra de todas maneras, porque si querían rey, era para que gobernara, no para tenerlo escondido Sí. Y Jonatán ya está... y humillado. Y yo Sí. creo que Jonatán ya estaba Está desesperado. harto de la situación por Sí. lo que pasaba. Entonces él inicia esto porque Saúl le habían quedado 600 hombres ahí con él, más ellos dos que estaban ahí con ellos también porque salieron del campamento. Entonces, yo creo que no fue tentar a Dios, sino fue una decisión de valor y también en medio de esta situación piden a Dios señal. Sí. Viendo el contexto, para la gente que quiere empezar eso en el futuro, los que van a escuchar, lo que sea, miramos el contexto que había una guerra y esta era parte de lo que tenía que ser, tenía que tomar posiciones y guarniciones y todo eso. No fue a lo loco sin haber ningún conflicto. Oh, se puede pelear todos esos filisteos. Al principio, ya empezó el asunto. Sí, al principio sí fue una Sí. locura. Pero Pero no ya con- estaban sí. en eso, ya estaban Sí. ocultos, ya estaban escondidos. Entonces Sí. tenía que acabar. De una Sí. manera tenía que acabar Sí. lo que habían empezado. So, otra vez. Ya viendo el contexto, ya tenían que hacer algo, pero no lo hizo para tentar a Dios, es para terminar la situación que empezó. Exactamente, porque si él, bueno, ahora, si él fuera dicho, no, yo voy, si Dios no va a ayudar, no. Sí. Entonces sí sería tentar a Dios, pero aquí vamos y nos mostramos. Si ellos dicen esto, no vamos a subir, pero si dice esto, es que Dios nos los ha entregado. Entonces es una señal. Y aún así, tuviendo fe y pidiendo la señal, yo creo que también Jonatán tenía un plan de escape por si acaso algo no iba a pasar lo que iba a pasar. La situación de la guarnición de los filisteos no se iban a atrever a bajar a la montaña Ujú. para buscarlos, porque eran pocos y sabía que había mucha gente escondida. Oh, ok. Posiblemente ellos pensaron, si bajamos, nos puede haber una trampa. Era una situación que era no tan loco. Como quieras, se pudieran a lo mejor causar un poquito de daño Sí, a los que estaban ahí, porque no eran muchos, no fueron contra un montón de cosas, pero nomás quiero aclarar eso, porque hay gente que yo miro que, eso es lo que hizo Jonatán, yo voy a brincar este puente aquí. no. Hay que mirar las situaciones porque... Porque sí, del otro lado sí. hay un lonche o algo así y yo tengo hambre y Dios conoce mi corazón. No, hay que leer el contexto. Había una situación grave y era algo sí, hay que mirar importante que hacer. todo el retrato de lo que está diciendo la escritura, no nomás porque... Pero tenía un propósito y era un propósito bueno y tenía que pasar, no algo que nomás le beneficia a él mismo o a nosotros mismos en el futuro si queremos hacer ese paso de fe como Dios hizo. La clave aquí está donde dice él, vamos a mostrarnos, o sea, vamos a dejar que nos miren. Sí. Si no nos dice nada, no Sí. vamos a subir. Entonces nos quedamos, o sea, en otras palabras, nos regresamos Sí. donde salimos. Pero si nos dicen es que Dios, Sí. o sea, el plan era ir, esto, yo pienso que en todo esto Dios le puso en el corazón a Jonatán hacer esto, porque todavía estaban escondidos. Entonces, estando allí, o no sé qué estarían haciendo, si sentados o ya fastidiados, dijo, no, ¿sabes de qué vamos yo y tú? Ok. Pues sí. A veces me ha pasado también a mí cuando se tardan mucho los que están encargados para hacer algo, a veces tienes que Sí, mover la emprender situación. algo. Ok. Entonces, eso fue lo que causaron estos dos hombres. Fue el mover de Dios ciertamente ya nomás un poquito Sí. de sometimiento a Dios y un paso de fe. sí, un paso de fe. Y también esa conformación de tanto alboroto que hice. Pues, sí. La conformación amplifica el pensamiento de que Jonatán simplemente no fue a lo loco. Ujú. Ya llevaba en su mente y en su corazón un plan, pero poniendo a Dios Primero. en él. Amén. Entonces Así fue es. lo que causó y miramos el resultado de que cómo Dios se movió. Ok, el 21 dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos
a los alrededores del campamento. Se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. So, había unos israelitas que estaban ayudando a los A filisteos. los filisteos. Y ellos no estaban confundidos, ¿no? ¿Qué traen esta gente? Y pues vamos al homeland. Sí. ¿Cómo dicen? Okay. El 22 dice, asimismo, todos los israelitas que habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los perseguían en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Javen. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro por aquel día, porque Saúl había juramento en el pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel y superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramento del pueblo, y alargó la punta de la vara que traía en su mano, y la mojó en el panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho un juramento solamente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que toma hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Su papá hizo un decree, un juramento que nadie puede comer hasta que digo. Y Jonatán lo escuchó, y ahora están todos tristes porque si vas en contra de un juramento es muerte, ¿verdad? Te matan. Sí. Pues eres maldito. Sí. Entonces, aquí la situación es otra de las cosas que para mí fue un error de Saúl hacer esto de vuelta. Otra Estás en una táctica. guerra, no hay comida, Y andas haciendo y vas juramento. a enfrentar y vas a salir con hambre y con sed y con todo. Hay que tomar todos los recursos que traes. Y luego les dice, hasta que no los matemos a todos, vamos a comer. Y yo creo que lo hizo para que le daba un poquito de iniciativa o incentive para terminar la guerra rápido. Pero estaba trabajando en contra de la situación. Hay que mirar las situaciones. Entonces, fíjate, no le había avisado tampoco porque no estaba Jonatán y el otro muchacho. No estaba, entonces él simplemente dijo, vamos a ir a la guerra, pero el que coma antes de que los enemigos, entonces... Y una cosa para los jóvenes que están escuchando, antes cuando se decía algo, pasaba, ¿verdad? Sí. No había chanzas ni no. La palabra era la palabra. Sí. Si tú decías, esto es así, así es. Sí. Y no nomás con los israelitas, ya he visto otras sociedades como los japoneses y todo eso. En esos tiempos antiguos tenías que obedecer. Era de cuenta que si firmabas un papel, tu palabra al oírla decir, es de cuenta que si tenías un papel firmado. Sí. Hoy no. Y la vida era lo que quitaban antes. Sí, entonces... Y aquí era tanto ¿cómo se dice? El respeto, sí, que aún sabían que su hijo está sujeto a la condenación que venía con eso. Que el asunto era que Dios estaba en el asunto y miraba todo lo que habían hecho, habían prometido. Porque con 600 hombres entre el monte y mirando los panales de miel y cuánta cosa había, ninguno se atrevió a comer. Y yo pienso que si Jonatán fuera sabido, tampoco lo fuera hecho. Líderes, si van a hacer decretos o juramentos, toman un poquito más tiempo para pensarlo, porque a veces hay situaciones hay que evaluar las cosas. Sí, y vas a tener que pasar vergüenzas o hacer cosas que no quieres hacer para llamar la atención de la gente. El 29 dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy en el botín tomado de sus enemigos.
no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. O su hijo tenía más de la situación Sí, que el rey. Ujú. una guerra, mire, por eso hay que analizar la situación. Sabemos que Dios obra, pero hay que también saber tomar las decisiones. Sí. Como dijo él, como dijo Jonatán, sé que Dios puede con muchos acabar Sí. pocos y pocos con muchos. La situación aquí es que era una guerra que tenían que, no era de una guerra de un día, Sí. tenían que pelear. Sí. Son muchos ejemplos de la falta de conocimiento Sí. y otra vez Saúl era joven y era un rey y no era de linaje leal o algo así. Estaba perdiendo. Sí, la situación Sí. que fíjate aquí podemos mirar que su hijo posiblemente tenía un poco más de Entendimiento. entendimiento al enfrentar situaciones de estas, porque Sí. aquí explica, él dice, bueno, fíjate qué tal si ellos fueran conmigo, fuéramos Sí. avanzado más y la situación estaba crítica porque tenían hambre, sed y cuánta cosa más. Luego cansancio. Sí. Una cosa que estoy pensando ahorita, que los israelitas querían un rey tanto, no consultaron a otros países para agarrar ideas cómo hacer guerra, nomás querían un rey de adorno y pensaba que ya nomás teniendo el título ya iba a saber todo. Y por eso hay que tener cuidado de lo que pedimos No y es lo mismo uh-huh. estar mirando guerras que estar peleando en la guerra. Sí. Especialmente si estás encargado de otro. Entonces el pueblo había estado dominado por los filisteos y muchos de los jóvenes, pues, o de la gente que estaba ahí, pues no tenía, yo pienso que no había una forma de que ellos tuvieran experiencia en guerra. Sí. La fueron adquiriendo cuando fueron entrando en orden. Sí. Entonces, ese es el problema de que tenía enfrente Saúl, porque inexpertos, sin armas, y luego con ideas que se le venían a la cabeza y que no las pensaba. Sí. Entonces, eso era una de las cosas que fue haciendo a Saúl, fue de empicada, en lugar de irse para arriba, fue cayéndose abajo. Sí. Por tomar decisiones de este tamaño. El pueblo tenía que hacer algo, lo hizo, Dios se manifestó, amén. Las decisiones que hubo en medio de ellas pues fueron un poco pobres, pero de todas maneras tuvieron una victoria. Amén. Aquí el 31 dice, y hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Alajón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los desgollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Estaban tan desesperados que lo estaban comiendo crudo. Y le dijeron aviso a Saúl, diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre, y dijo, vosotros habéis prevalecido, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno de su vaca y cada cual su oveja y degollados aquí, y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual su mano de su vaca aquella noche, y los desgollaron ahí. Y edificó Saúl al altar de Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Reconoció Saúl que tan... se me hace que se olvidó que dijo el juramento, y viendo que andaban pecando, comiendo crudo, entonces vamos a arreglar esto. Sí, porque no solamente pelearon ahí, sino que se extendió la batalla, por eso no midió las circunstancias, por eso acabo de decir que no midió la situación de la magnitud de lo que se iba a enfrentar. En un día no se iba a acabar. Sí. Está pesado Saúl. Sí. El 36 dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos,
y los saqueáramos hasta la mañana, y no dejáramos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te parece. Dijo luego el sacerdote, acercámonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Es una... Bueno, porque la situación aquí es Esperó que hasta el último se para le hacerlo. había olvidado que había hecho un juramento y le dijo a la gente, trae las vacas. Y hizo todo el pueblo pecar. Sí. Hizo que comiera. Bueno, los hizo malditos porque les digo, oyó que estaban pues de hambre, la gente comiendo allá. Digo, no, pues mejor tráiganlos aquí degüéllenlos y que se les haga grasa y aquí coman. Pero había dicho que hasta que no terminaran sus enemigos. La situación es que no iba a acabar en un día. Está pesado. Y no Entonces, consulta a Dios y Dios dice, espérame, pues, ¿qué estás haciendo? no me dio bien. No el lo resultado. respondió. Ay, papá. Y eso, desafortunadamente, es una de las primeras veces que Dios lo va a ignorar por sus propias acciones. Nunca aprendió. Entonces Saúl dijo, venid acá los principales del pueblo y sabed y ved que ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera el Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parece. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Bueno, aquí al principio dice que la suerte cayó para los dos. ¿Qué quiere decir esa parte que la suerte? ¿A quién le iba a caer castigo o cómo? No, le piden a Dios una señal. Posiblemente dice que se usaban algunas piedras que tenían en el efod. Y la forma que podían hacer con esas piedras que Dios a través de cierta señal caía sobre para quién era la... ¿Qué significaba que les cayó la suerte? Es como decir, una botella le doy aquí, y si cae para allá, cayó para ti. ¿Pero qué? ¿Para qué resultado? Por el pecado que había. Porque Dios no contestaba. Saúl quería saber... ¿De quién estaba en culpa? Sí. Oh. ¿Cuál era el pecado? Y era el... y les cayó a ellos dos. El pueblo dice que salió libre. Oh. Y no se quedó conforme con esa respuesta, le tuvo que hacer otra vez. Sí, y cayó sobre Jonatán porque Jonatán fue el que hizo el primero, pero Jonatán no sabía. Wow. Pobre Saúl. 43 dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en la mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios aún me añadida, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello sobre su cabeza en tierra, pues el que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Había un poquito de democracia ahí. Y tampoco yo creo que Saúl estaba dispuesto a matar a su hijo, estaba buscando cualquier razón pero ya se había comprometido, y si el pueblo le fuera dicho tienes que hacerlo, pues tenía que hacerlo. Pero la situación aquí es que él dijo, sí, te vas a morir. Sí. O que entonces me pasa el pueblo peor, dijo, espérame tantito, ¿quién fue Dios usó a este hombre para que se moviera toda esta situación? ¿A poco va a morir? Pues si Dios lo usó, ¿cómo va a hacer? Entonces el pueblo intercedió, y fue por eso que no murió Jonatán ese día. Y Saúl dejó a seguir a los filisteos, y los filisteos se
fueron de su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en el derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Bueno. Agarraron experiencia Y ahí agarró un vuelo. y agarraron vuelo. O sea, para agarrar experiencia necesitas estar en la guerra. Hey. Y ellos pues ya habían comenzado, ya habían hecho, y se miraron cómo se hacía la situación, y entonces comenzaron más guerras y guerras Como y dicen, guerras. rinse and repeat. Y pues Dios los hacía vencedores. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malcusía. Y los nombres de sus hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ejinoam, hija de Ahimas. El nombre de general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis padre de Saúl y Ner padre de Abner fueron hijos de Abdiel. Y hubo guerra encarnecida contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el Saúl que veía era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Estaba buscando guerreros, soldados, hasta que se terminaba su reino. Que era Sí, muy porque ahí pronto. agarró experiencia. Aquí dice que todo hombre que miraba que era inteligente, Y lo unía apto. al servicio. Pues sí, y ahí introducción varios a personas que vamos a conocer más en los siguientes capítulos. Sí. Pastor, ¿qué aprendemos en este capítulo? ¿Qué es el tema? Bueno, nosotros estamos en una guerra abierta, en una guerra espiritual. Para emprender a hacer algo, tenemos que aprender las formas literarias y espirituales. En esta guerra se usan las dos, Sí. como se usaron en aquel tiempo. Amén. O sea, no han cambiado. Así es. Para hacer algo tenemos que primero consultar a Dios y pedirle a Dios lo que nosotros queremos hacer. Y más también, si es una guerra espiritual. Y si estás en una posición de liderazgo, hay que tener un poquito más consideración de lo que... Con más consideración, hay que tomar muy en cuenta lo que estamos haciendo y hasta dónde nos podemos extender. Una vez, voy a decir esto no para ofender a nadie, ni tampoco pensar que no tenemos fe, pero dice que demos conforme a la medida de nuestra fe. Y una hermano una vez se me acercó, hermano, pues no tiene fe porque haga esto y el otro. No. Yo me mido lo que yo puedo hacer. No es que no haya fe, sino es que hay que planear la situación que miramos alrededor, no simplemente es sustentar a Dios cuando lo haces así. Y sí, también, como hizo Jonatán, buscó señas. Y a veces tenemos que tomar un paso de fe, pero no tan loco que... Exactamente. A la medida que uno se pueda enfrentar a la situación. Y ya viendo que Dios obra en ese pasito primero, entonces hay que subirlo un poquito más. Subiendo la situación, no quedarse ahí estancado. Pero al principio, no... Tienes que medir, el Señor Jesús lo dijo de otra manera, no puedes empezar un edificio si no echas cuenta cuánto te vas a llevar y quién te lo va a hacer. Y otra cosa, he visto a predicadores y líderes pedir cosas que nunca en mi vida imagino pedir, pero Dios ha usado a esas personas y lo reciben, porque yo creo tal vez en un tiempo empezaron pequeño y Dios aumentó a lo que les puede dar a la gente. Y a veces hay gente que los critican y cosas así por hacer así, pero no sabemos la historia. Nosotros no hemos pasado su historia y obviamente hay gente que lo abusan, pero andar pidiendo dinero de más o algo así, pero bueno, la situación con esto de pedir, hay que mirar el hombre que está pidiendo.
Amén. ¿para qué va a querer Así es. o qué va a invertir o qué es lo que va a hacer? He mirado a muchos que tienen ranchos, casas de Sí. millones de dólares y siguen pidiendo jets privados. Sí, Entonces hay que mirar dónde depositamos sí. las cosas, porque créanlo o no, nosotros debemos ser sabios, porque también Dios va a dar, tenemos que dar cuenta a Dios Amén. por lo que nosotros pusimos a la disposición, sobre quién la pusimos. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también no empezaron así, oh, yo voy a pedir esto o yo voy a hacer esta cosa grande, como dices, y Jesús dijo que no puedes empezar un edificio Ujú. en un solo paso. También nosotros tenemos que tomar eso en cuenta cuando vamos a tener un paso de fe para hacer Sí. algo. He hecho esto antes, me ha salido bien, o si no tengo historia de hacer esa cosa, voy a tener que consultar a Dios y ser más realístico con lo que espero, ¿verdad? Ujú. Pero no tampoco quedarnos ahí. Ahí también hay que pucharlos y expandir nuestra Sí, visión a veces en ciertas cosas, porque hay gente que no miran, no creen que Dios es dueño de todo y todo es posible y se quedan sí, en una visión pequeña. sí, los que predican hoy en día se han olvidado de las enseñanzas que dejó Pedro, el mismo Señor Jesús, Pablo, y pienso yo que se han puesto que son como mejores o más importantes que los hombres antiguos que llevaron que llevaron el evangelio por el mundo. Porque Pablo no se andaba quedando en hoteles de 4 estrellas, ni pidiendo Sí. comidas especiales, y que todo le llegan todo con una comodidad tremenda, y eso Sí. es lo que se mira hoy en día. Ajá. Y la gente mira a las personas que son humildes y que simplemente se conforman con llevar la palabra y lo que Dios les quiera otorgar, no lo que ellos quieran. Amén. Entonces miramos hoy en día muchas de estas cosas que están pasando, y por eso es blasfemado el evangelio. Sí. Por personas así dicen, pues todos son iguales, todos, nomás dinero, dinero, dinero. Entonces por eso ha sido blasfemado la palabra del Señor por personas que simplemente miran por los intereses de ellos, no por el amor a las almas. Así es. Es otro tema que Es un se tema puede, muy podemos tener profundo una serie acerca de esto, porque en realidad Amén. a veces dicen que tienen ayudas y que ayudan, pero que no se mira ninguna ayuda. Amén. Y que mandan cierto dinero para esto y cierto dinero para otro, y resulta que vas a las naciones pobres donde supuestamente tienen iglesias, y No miras los a los conocen. pastores, miras a los pastores durmiendo en el suelo. Amén. Entonces es tremendo Así es. tener los ojos muy abiertos cuando va a hacer esta clase de ofrendas a alguna persona que anda predicando el evangelio. Una otra clave también que siempre tenemos que consultar a Dios en todo lo que hacemos. A veces Sí, en eso nos también. libre de muchas cosas, de dolores de cabeza en el futuro. Pues sí. Pues hermanos, gracias por acompañarnos otra vez por otro episodio de Palabra de Impacto. Palabra de impacto aquí en su red social. Dios lo bendiga. Dios me los bendiga y hasta la próxima.